Muy buenos días a todos los estudiantes de sexto grado. En esta oportunidad vamos a grabar el video correspondiente a la clase del día de hoy. El tema en este caso va a ser: conocemos las historias de Carlos y Laura correspondiente al área de personal social, y la fecha 2 de noviembre del 2020. Nuestras normas de convivencia en clase de sexto grado que se van a establecer para ser evaluadas al final de la clase. Los recursos en esta oportunidad van a ser la lectura, las historias de Carlos y Laura y nuestros materiales que necesitamos para trabajar el día de hoy. Para el desarrollo de esta actividad, hoy iniciamos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos estudiantes que desarrollan sus clases virtuales en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Quiere decir que vamos a conocer dos historias, tanto de Carlos como de Laura, y vamos a ver qué es lo que nos espera en estas lecturas. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Pues explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer? Vamos a explicar nuestras fortalezas, nuestras dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en la pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Qué espero que logres en esta actividad? ¿Qué espero que tú aprendas en esta actividad? Pues vamos a ver unos ciertos criterios. Vas a describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Vas a mencionar tus fortalezas y tus dificultades. Además, vas a describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Vas a identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. Vas a expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Entonces, esto es lo que espero que tú logres el día de hoy. Son ciertos criterios que vamos a establecer para que tú lo puedas cumplir en el desarrollo de toda esta actividad. Bien, ahora vamos a empezar. Para explicar tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, primero lees los textos del anexo, las historias de Carlos y Laura, que se encuentran en la sección de recursos de la plataforma. Pero como siempre yo te lo traigo aquí ya para trabajar en las diapositivas. Bien, la historia de Carlos vamos a leer. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Acá vemos a Carlos con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Dice, últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Hoy acá vemos a Carlos ya haciéndose cargo de las tareas del hogar. Además tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Adicionalmente le han dado una responsabilidad más, que es ayudar a su hermanita con sus tareas y asegurarse de que termine toda su comida. Ahora, Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprende en Casa, ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Bien, aquí ya vemos que Carlos ha decidido organizarse. Porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Entonces él tiene una meta. ¿Qué cosa es? Ser arquitecto. ¿Y cómo lo va a lograr? Simplemente estudiando. Vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Recuerda que estas respuestas van a ser las mías, pero tú puedes tener tu propia postura. Para mí es un niño en el que se evidencia la responsabilidad al asumir las labores de su casa, perseverante y servicial al ayudar a su hermanita menor. ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones de Carlos? Pues las tareas que asume al quedarse en casa hace de que no tenga tiempo de ver los programas de Aprende en Casa y de no realizar sus actividades diarias que le deja la maestra. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Pues él siente frustración, está estresado y también está cansado. ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? Frustración por no contar con el tiempo para estudiar, cansado por las actividades de casa, además de hacerse cargo de su hermana menor. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? Lo bueno de Carlos es que ha decidido organizarse para así poder ayudar en casa y para cumplir con sus actividades escolares. ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? La actitud es una de las mejores que puede tomar, porque eso lo llevará a realizar grandes cosas en la vida. Una excelente actitud la de Carlos. Bien, ahora vamos a analizar la historia de Laura.
Dice que Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía la profesora. Aquí viene la preocupación ya por los textos. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que la fastidian tanto. Vamos a contestar algunas preguntas ahora. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? Su esfuerzo para realizar sus tareas y sus actividades, que sí que ella le pone esfuerzo. ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones de Laura? Se desanima muy rápido al no comprender el significado de algunas palabras, ni haciendo uso del diccionario. ¿Cómo crees que se siente Laura? Pues nuevamente la frustración se hace presente en este caso. ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? Se frustra al no comprender algunas palabras. ¿Qué decisión ha tomado Laura? No seguir leyendo. Qué pena de verdad. ¿Qué opinas de la decisión de Laura? Muy mal, porque ninguno de nosotros debemos desanimarnos al primer obstáculo en la vida. Todos tenemos algo que se nos hace difícil al principio, pero con la práctica todo se puede. Esta es una lamentable aptitud. Bien, vamos a analizar entonces. Como habrás podido descubrir a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero siente que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primera pregunta. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Describe brevemente tu situación personal. Bien, yo me voy a poner en la situación de ustedes y voy a contestar asumiendo que tengo una situación de Carlos y una situación de Laura. Primero la de Carlos. Hay días en que me quedo en casa solo con mis hermanos menores y debo hacerme cargo de ellos y ayudarlos con sus tareas. Muchas veces entrego tarde mis tareas, que me corresponde por ayudarlos a ellos primero. Una situación similar a la de Laura. A veces pienso que nunca podré comprender lo que mi maestro me envía, porque a veces los textos tienen palabras que son difíciles de entender. Mi maestro no entiende que desconocemos palabras y él asume que las sabemos porque ya estamos en sexto grado. Me gustaría que me explicara con textos que yo entienda y no me haga sentir mal. Bien, acá vemos dos situaciones en las que nos ponemos en el lugar de Carlos y también el de Laura. Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los identificaste al leer y responde las preguntas del anexo. Por ejemplo, Carlos. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene Carlos es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. ¿Cuál es la fortaleza de Laura? Es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. La dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee porque son muy extensos o contienen palabras que no conoce. Laura se siente mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Así como Carlos y Laura, todos y todas tenemos las fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar alguna tarea o actividad. A continuación, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Seguimos contestando las preguntas. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? Nuevamente me voy a poner en tu lugar y voy a tratar de contestar algunas preguntas. Lo mío, por ejemplo, es la disciplina. Yo soy bien disciplinado. La constancia y la perseverancia son mis fortalezas, ya que a pesar de la situación de encierro que estamos viviendo por esta pandemia, mantengo la actitud siempre positiva, buscando siempre aprender cada día más. Y todos los días hago mi autoevaluación de lo que estoy aprendiendo. ¿Cuáles son tus dificultades? La principal dificultad es que muchas veces no entiendo lo que tengo que hacer y qué procedimientos seguir. ¿Cómo te sientes al respecto? Me estreso, me frustro y muchas veces me dan ganas de dejar de hacer las cosas. ¿Por qué te sientes de esa manera? Porque no puedo realizar mis actividades como me gustaría hacerlo o como lo hacen mis compañeros. Bien, son respuestas que he dado a algunas de las preguntas poniéndome en tu lugar. Al final soluciono todo con mis fortalezas que tengo y que todos tenemos. Todos tenemos fortalezas con las que podemos luchar contra nuestras dificultades.
Por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión respecto a su situación. Por ejemplo, Carlos. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Laura ha decidido no seguir leyendo, piensa que es mejor así, evitará sentirse fastidiada. Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura decidió dejar de realizarlas. Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchas niñas y muchos niños del país, y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias positivas o negativas, que deberán asumir con responsabilidad. En tu cuaderno en hoja de reuso escribe argumentos que respalden cada decisión. Por ejemplo, vamos a poner algunas. Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares porque de esa manera aprenderás más. Bien, aquí tú tienes que contestar algunas. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes tus propios ejemplos. Carlos sigue con esa actitud, conseguirá muchos éxitos en su vida. Si Carlos sueña con ser arquitecto, por eso debe seguir estudiando para lograrlo. Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, seguirá sin comprender las clases que le deja su maestra. Y si Laura deja de realizar actividades de lectura, no conocerá nuevas palabras. Bien, aquí tú puedes escribir tus argumentos que respalden cada una de las decisiones que ha tomado tanto Carlos como de Laura. Luego de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde una pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia y por qué? Bueno, yo voy a tratar de contestar esta pregunta también poniéndome en el lugar tuyo. Actualmente vivimos momentos difíciles, todos hemos asumido labores extras de lo que normalmente teníamos. No obstante, eso no debe desanimarnos ni llevarnos al desgano, sino al contrario, llenarnos de actitud positiva frente a la adversidad. Es por ello que mis actividades de Aprende en Casa, que cada día me brindan mis maestros, lo hago con mucha dedicación y compromiso. Es por ello que todos los días entrego mis actividades con las indicaciones que se me indica el maestro. Entonces, ¿por qué? Porque yo tomo una acción positiva. Ya no me voy yo al desgano y digo, no, todo está difícil, entonces no lo hago. No, tengo que sacar lo positivo para poder desarrollar mis actividades. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando, ¿qué cosa? Una actividad, tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Qué hago yo? Me voy por lo positivo y le hago frente a la adversidad. Muy bien, ahora escribe una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, tus dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Al principio de la actividad leímos algunos criterios. Por ejemplo, mi fortaleza es que soy muy disciplinado y detallista en la presentación de mis actividades. Busco siempre de dar lo mejor de mí en cada trabajo, queriendo siempre sobresalir, dar más de lo que dan los demás, y eso lo consigo con la perseverancia hasta lograr lo que quiero como resultado final. Quiere decir que a mí me gustan mucho los detalles, me gusta que todo salga bien y hacerlo bien. Cuando encuentro alguna dificultad busco siempre la forma de solucionarlo hasta que por fin lo consigo, siempre con la visión de ser siempre el mejor en todo. Nosotros tenemos que buscar ser el mejor en todo tenemos que ser el mejor. En este momento que estamos pasando de encierro, me estreso mucho, pero trato de realizar actividades recreativas con mi familia que me ayuden a relajarme para luego continuar con mis actividades. Mi postura sería que no nos dejemos vencer por la adversidad y que juntos saldremos de esto. Solo hay que tener paciencia y sobre todo una actitud positiva frente a la vida. Tras haber escrito la explicación, revísala mediante el siguiente lista de cotejo. Ahora vamos a revisar, vamos a autoevaluarnos. Describí mi situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Mencioné mis fortalezas y mis dificultades? Por supuesto que sí. Dije mis fortalezas y dije mis dificultades. Describí mis sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identifiqué e indiqué las causas de dichos sentimientos. Claro que sí. Expresé mi postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Claro que sí, porque tengo que poner algo positivo para yo seguir enviando mis tareas y seguir trabajando. Bien, vamos a responder a la siguiente pregunta entonces. La explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares
en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Cumplió con todos los criterios? Sí, hemos revisado que sí ha cumplido con todos los criterios porque expresé mis fortalezas, mis dificultades y mis sentimientos. ¿Qué debes mejorar de ser necesario? Bueno, creo que hice un buen trabajo explicando el tema, que por el momento creo que no es necesario realizar ninguna mejora. ¿Qué vas a hacer con tu familia entonces tú ahora? Vas a comentar a tus familiares las historias de Carlos y Laura. Diles con cuál de los estudiantes te identificas y por qué. Tenemos que identificarnos con Carlos. ¿Por qué? Porque él tiene una actitud positiva y tiene una visión de llegar a ser alguien en la vida. Lee la explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Luego pídeles que te brinden su opinión al respecto. Escucha las opiniones que te dan tus familiares, con ello también vas a sacar una conclusión. Reflexiona ahora, ¿recuerdas la meta de hoy? ¿Cuál era? Explicar las fortalezas. ¿Dijimos nuestras fortalezas? Sí. Las dificultades también y los sentimientos también, que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. En tu cuaderno, copia y completa el siguiente cuadro. ¿Qué sabías sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? Pues si no sabía, ahora sí ya lo sé. Ya sé cuáles son mis fortalezas, ya sé cuáles son mis dificultades y cuáles son mis sentimientos. ¿Qué sé ahora? Sé todo. Sé mis fortalezas, dificultades y mis sentimientos. ¿Y cómo lo aprendí? Bueno, analizando los casos primero y autoevaluándome a mí también. ¿Lograste escribir la explicación sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Bueno, las dificultades ha sido autoevaluarme para saber cómo es que me siento, qué fortalezas tengo, qué dificultades tengo. ¿Cómo las supero? Pues poniendo parte de mí, siendo positivo siempre para yo poder desarrollar todas mis actividades. Bien, con eso estamos terminando la explicación de la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado y le mando un saludo a todos los que están comentando en el canal y nos vemos en el siguiente video.